¿Qué es una red neuronal artificial? Una red neuronal artificial o Artificial Neural Network, por su nombre en inglés, se compone de 4 objetos principales, los cuales son capas, entidades y etiquetas, función de pérdida y optimizador. A grosso modo, una red neuronal artificial es un conjunto de operaciones matriciales que buscan llegar a la predicción de un resultado ya conocido. Una red neuronal tomará los datos de entrada y los empujará a un conjunto de capas. La red necesita evaluar su rendimiento con una función de pérdida, y la función de pérdida da a la red una idea del camino que debe tomar antes de dominar el conocimiento. La red necesita mejorar sus conocimientos con la ayuda de un optimizador. En pocas palabras, podemos ver esto como leer un libro de matemáticas para realizar un examen. Tenemos los problemas dentro del libro, el conocimiento que se adquiere dentro del libro y la respuesta que queremos obtener a la hora de hacer diferentes cálculos. Si a la hora de leer el libro, estudiar los problemas, contestamos los problemas y tenemos un resultado muy diferente, significa que nuestra respuesta o predicción tiene que modificarse, tiene que realizarse una relectura del libro o leer diferentes fuentes para poder tener una mejor comprensión de los problemas matemáticos y así poder acercarnos más a la respuesta que necesitamos obtener. Las capas de una red neuronal es donde todo el aprendizaje tiene lugar. Existen 3 tipos de capa: la capa de entrada, las capas ocultas y las capas de salida. Las capas de entrada es donde se le dota a la red neuronal con la información con la que se tiene que trabajar. Las capas ocultas son capas donde se realizan diferentes tipos de operaciones para poder hacer los cálculos necesarios. Y la capa de salida es la capa donde se otorga el resultado de la predicción creado a través de todos los cálculos dentro de las capas ocultas. Dentro de cada capa hay una cantidad infinita de pesos o neuronas. Una red neuronal típica suele ser procesada por capas densamente conectadas. Significa que todas las entradas de la red neuronal están conectadas a una sola salida de la red neuronal. Dependiendo del tipo de red neuronal que estemos construyendo, va a ser el tipo de entrada que le daremos a una red. En el caso de que estemos creando una red neuronal para clasificación binaria, que significa que tiene que decidir si clasificar una imagen o textos en 2 clases diferentes, la entrada de la red neuronal será un vector que tendrá solo 2 clases. En este caso son clases numéricas como el 0 y el 1. La red neuronal tomará las entradas, las enviará a todas las neuronas o nodos dentro de las capas ocultas y al final esta se enviará a la capa de salida, en la cual hay una función de activación, la cual dará el resultado de la predicción. En la figura que estamos viendo en pantalla podemos ver un ejemplo más claro. La primera capa son los valores de entrada para la segunda capa, llamada capa oculta, que recibe la entrada ponderada de la capa anterior. El primer nodo son los valores de entrada. Después, la neurona se descompone en la parte de entrada y la función de activación. La parte de la izquierda recibe toda la entrada de la capa anterior. Y la capa de la derecha es la suma de la entrada pasada a una función de activación. El valor de salida calculado a partir de capas ocultas y utilizado para hacer una predicción. En el caso de la clasificación, es igual al número de clases. Función de activación. La función de activación de un nodo define la salida dada un conjunto de entradas.
necesita una función de activación para permitir que la red aprenda un patrón no lineal. Dependiendo del caso o de la predicción que se esté haciendo con la red, es el tipo de función de activación que se utilizará. Una de las funciones de activación más comunes es la función de activación ReLU. Esta función da un 0 para cualquier valor negativo o menor a 0. En dado caso de que la predicción sea mayor a 0, esta será respetada. La función de pérdida. Una función de pérdida o loss function es una función que evalúa la desviación entre la predicción realizada por la red neuronal y los valores reales de las observaciones utilizadas durante el aprendizaje. Cuando menor es el resultado de esta función, más eficiente es la red neuronal. Su minimización, es decir, reducir al mínimo la desviación entre el valor predicho y el valor real para una observación dada, se hace ajustando los distintos pesos de una red neuronal. Optimizador. La función de pérdida es una medida del rendimiento del modelo. El optimizador ayudará a mejorar los pesos de la red con el fin de disminuir la pérdida. Hay diferentes optimizadores disponibles, pero el más común es el descenso de gradiente estocástico. El descenso de gradiente lo que nos ayudará, en pocas palabras, es a ajustar los pesos de manera que la predicción se irá acercando ciertos pasos o cierta cantidad de predicción a lo que es el resultado óptimo que queremos obtener. A la hora de trabajar con redes neuronales, normalmente lo que se hace es los datos con los que se trabajan dividirlos en dos conjuntos. Los datos de entrenamiento con los que se entrenará la red neuronal y los datos de práctica o prueba con los que se reafirmará si las predicciones realizadas por la red neuronal y el entrenamiento hecho es el correcto. Un problema con las redes neuronales es que tienen ciertas limitaciones. Hay el caso del sobreajuste. Un problema común con una red neuronal compleja son las dificultades para generalizar datos no visualizados. Una red neuronal con muchos pesos puede identificar detalles específicos en el conjunto de entrenamiento, pero a menudo conduce a un exceso de ajustes. Si los datos están desequilibrados dentro de uno de los grupos, la red aprenderá muy bien durante el entrenamiento, pero no tendrá la capacidad de generalizar dicho patrón a datos nunca vistos antes. El tamaño de la red puede ser un problema. Hay veces que se pueden tener demasiadas capas ocultas que pueden ser completamente innecesarias, o hay veces que la cantidad de capas son tan pocas que el entrenamiento que se realiza termina siendo malo y da malos resultados. No hay una práctica recomendada para definir el número de capas. Las capas ocultas que se van agregando a una red se van calculando a medida que uno está trabajando con la red. Regularización del peso. Una técnica estándar para evitar el exceso de ajuste es agregar restricciones a los pesos de la red. La restricción obliga al tamaño de la red a tomar solo valores pequeños. Y la restricción se agrega a la función de pérdida del error. Existen dos tipos de regularizaciones. La regularización L1 o lazo, que el coste es proporcional al valor absoluto de los coeficientes de peso. Y existe la regularización L2, Rich, donde el costo es proporcional al cuadrado del valor de los coeficientes de peso.